¿Cómo es posible que un equipo de apariencia perfecta, una pieza de ingeniería que se supone que es ideal, acabe siendo el epicentro de un desastre financiero y operativo de primer orden? Pues hoy vamos a analizar la historia real de cómo una única decisión en la compra de un equipo llevó a una catástrofe de casi 19 millones de euros. Fijaos en esta cita. Es de un ingeniero de procesos de una nueva planta en Francia y resume a la perfección la confianza que tenían al principio. Parecía una decisión lógica, ¿verdad? Basada en principios de ingeniería sólidos y sobre todo en un ahorro de costes importante. Pero como vamos a ver, en el mundo farmacéutico, lo que parece lógico a menudo esconde unas complejidades mortales. 18.440.000 euros. Sí, la cifra es correcta. Y este es el coste final de esa decisión. Ojo, no es el precio del equipo, sino el impacto total de un error de diseño garrafal que pasó completamente desapercibido, hasta que ya era demasiado tarde. Para entender bien todo este embrollo, vamos a estructurar nuestro análisis. Primero, os contaré la historia completa del desastre. Después, nos meteremos de lleno en los principios científicos del diseño farmacéutico. Luego, haremos un análisis forense del fallo y, para terminar, sacaremos las lecciones cruciales que nos deja este caso. Venga, pues viajamos a 2021. Estamos en Francia, en una flamante planta farmacéutica especializada en cremas dermatológicas. El corazón de la planta, un nuevo mezclador planetario, acababa de ser instalado y cualificado. Todo estaba listo para empezar a producir. La expectación era máxima. El primer lote parecía perfecto. El protocolo de muestreo estándar, el de toda la vida, tomando 5 muestras, dio resultados dentro de los límites. Todo aprobado. Sin embargo, alguien decidió hacer un análisis de uniformidad más riguroso, con 20 puntos de muestreo. Y aquí es donde saltaron todas las alarmas. Una desviación estándar relativa del 6,1%, muy por encima del límite, y un punto, el número 17, con una concentración bajísima. El lote, claro, fue rechazado. Y esto, creedme, era solo el principio del iceberg. Vale. Para entender por qué ocurrió esto, tenemos que hacer una pausa y ponernos un poco técnicos. Hay que comprender la ciencia que hay detrás. Y esto no es solo ingeniería básica, son los fundamentos de las buenas prácticas de fabricación, las famosas GMP, que son las reglas no negociables que rigen cada tornillo del diseño farmacéutico. Y aquí tenemos al culpable, al villano de nuestra historia, la zona muerta. Esto no es simplemente un área donde se mezcla un poco peor, no. Es un refugio para el producto que no se procesa. Es un foco de contaminación cruzada y una auténtica pesadilla para la validación de la limpieza. Su simple existencia invalida la integridad de todo el lote. A simple vista, un equipo para la industria alimentaria y uno farmacéutico pueden parecerse, pero sus especificaciones están en universos distintos. Por ejemplo, el acero inoxidable 316L que se usa en farma ofrece una resistencia a la corrosión muy superior. Y el acabado superficial es crucial. Una rugosidad menor a 0,8 micrómetros es esencial para que el producto no se pegue y para que se pueda limpiar a la perfección. Para dimensionar bien estos equipos, los ingenieros se basan en ecuaciones como esta. Leámosla. P es igual a NP por ρ por N al cubo por D a la quinta. ¿Y qué nos dice esto en la práctica? Pues que la potencia que necesitamos aumenta de forma exponencial con la velocidad y el diámetro del agitador. Esto significa que un pequeño error de cálculo puede tener consecuencias enormes en la energía consumida y, por supuesto, en la eficacia de la mezcla. En la fabricación de emulsiones como las cremas, la clave son los mezcladores de alto cizallamiento. Su eficacia se mide con la tasa de cizallamiento, que es gamma, y se calcula así. Gamma es igual a pi por n por d, dividido por delta. Aquí el factor más importante es delta, ese espacio minúsculo entre el rotor y el estator. Cuanto más pequeño es ese espacio, mayor es la energía que se aplica, y eso se traduce en gotas más pequeñas y una emulsión mucho más estable. Pero ojo, que no solo los equipos de proceso son críticos. Las de utilities, como el agua, deben cumplir unos estándares increíblemente estrictos. El agua purificada o PIDAOLU se produce con una secuencia de varias etapas como esta. Así se aseguran de que la conductividad y el contenido de microbios sean extremadamente bajos, porque al final el agua es un ingrediente más de la fórmula. Y por supuesto el entorno. La calidad del aire es fundamental. Y se controla con las renovaciones de aire por hora, o ACH. La fórmula es ACH igual a Q dividido por, entre paréntesis, V por 60. Para que nos hagamos una idea, una sala limpia de grado farmacéutico puede necesitar hasta 240 renovaciones de aire por hora. Eso es como si se cambiase todo el aire de la habitación cada 15 segundos. Una locura para mantener a raya cualquier partícula contaminante. Bien, ahora que tenemos estos principios científicos frescos en la mente, volvamos a nuestra historia en Francia. Vamos a aplicar esta ciencia para diseccionar punto por punto qué salió mal y, lo más importante, ¿por qué? El origen de todo el problema está aquí, en los criterios de decisión.
Al coste se le dio el mayor peso, un 40%, seguido por el plazo de entrega. Las especificaciones técnicas, que deberían haber sido el factor número 1, se quedaron en un simple 30%. Esta priorización, como es evidente, llevó de cabeza a la elección del proveedor más barato, el de la industria alimentaria. Mal asunto. Y esto es un ejemplo del libro de lo que se llama falsa economía. Un ahorro inicial de 300.000 euros al elegir al proveedor barato se convirtió en un agujero total de más de 18 millones y la pérdida de producción fue solo una parte. El tiempo con la planta parada y las penalizaciones por no entregar producto magnificaron el desastre. ¿Y cómo se confirmó el problema de forma definitiva? Pues con simulación, la dinámica de fluidos computacional, la CFD, permitió ver literalmente cómo se movía el fluido dentro del mezclador y los resultados fueron demoledores. Mostraron una zona enorme en el fondo del recipiente donde el producto sencillamente no se movía, se quedaba estancado. El agitador no llegaba ahí. Y aquí es donde la cosa se pone todavía peor, porque la zona muerta es una doble amenaza. Después de rechazar el primer lote, la planta intentó producir una crema diferente. A pesar de limpiar el equipo, según el protocolo, la zona muerta retuvo restos del primer producto. El análisis encontró 47 partes por millón del principio activo anterior, casi 5 veces por encima del límite de seguridad. Esto es una contaminación cruzada grave, una de las peores pesadillas que se pueden tener en este sector. La rapidez con la que se desencadenó todo fue asombrosa. En apenas 5 meses, la planta pasó de la emoción de la inauguración a un cierre forzoso de 6 semanas. 2 lotes millonarios a la basura, una investigación regulatoria abierta y el coste total disparado a casi 18,5 millones de euros. Una ruina. Entonces, ¿qué podemos aprender de este error carísimo? Vamos a destilar esta historia en 3 lecciones fundamentales para cualquiera que trabaje en esta industria. Primera lección, y quizá la más importante. El sector farmacéutico es un mundo aparte. Y punto. Aunque los procesos parezcan similares, los requisitos de diseño higiénico, materiales, acabados y validación son completamente diferentes y, sobre todo, no son negociables. Ese sobrecoste inicial no es un gasto, es una inversión. Es un seguro de vida contra el fracaso. La segunda lección trata sobre lo peligrosas que son las zonas muertas. No solo afectan a la calidad de un lote, es que envenenan los lotes que vienen después. Y lo que es peor, pueden pasar totalmente desapercibidas con un muestreo superficial. Esto nos obliga a tener protocolos de validación mucho más exigentes, como hacer un mapeo completo del recipiente. Y por último, la lección estratégica. Hay que cambiar el chip a la hora de comprar equipos. La evaluación de riesgos, el coste total de propiedad y la experiencia demostrada del proveedor en el sector farmacéutico deben pesar mucho más que los ahorros a corto plazo o las prisas por tener el equipo instalado. Para quien quiera profundizar más en este tema, hay 3 libros que son oro puro. El primero, Pharmaceutical Equipment Validation, de Agayoko y Carleton, es la Biblia de la cualificación de equipos. El segundo, Hygienic Design of Food Factories, de Holla, que aunque sea de la industria alimentaria, tiene unos principios sobre diseño higiénico brutales. Y por último, el Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulations, de Niazi, una guía práctica indispensable si se trabaja con productos semisólidos. Y terminamos con esta pregunta que lanzo al aire. La presión sobre los costes no va a desaparecer y las cadenas de suministro seguirán siendo complejas. La gran lección de esta historia es que la protección no viene de recortar gastos, sino de la experiencia, del rigor técnico y de entender profundamente que, en la industria farmacéutica, los detalles que no se ven son precisamente los que pueden causar el mayor de los daños.